Buenas tardes. El día de hoy estudiaremos el capítulo número 38, que lleva por título Dones espirituales de nuestras enseñanzas bíblicas. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre bendito que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias por este nuevo estudio en el cual hablaremos acerca de los dones espirituales. Te suplicamos que te quedes aquí con nosotros, tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. La primera pregunta dice, ¿cómo se comunicaba Dios con el hombre en el Edén? Génesis 3:9. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Desde la caída, ¿cómo ha dado Dios a conocer su voluntad? Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cuál era el objetivo de hablar por los profetas? Amos 3:7. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Por qué influencia revelaron la voluntad de Dios los profetas? Dice, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Entonces, ¿cómo puede llamársele al espíritu de profecía? ¿Un don del Espíritu Santo o un don espiritual? ¿Qué se dijo en cuanto a las palabras de los profetas de Dios? Si tuviereis profeta de Jehová, le aparecerá en visión, en sueños, hablaré con él. Le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Esto está en Números 12:6. ¿Cómo fueron preservadas las palabras del Señor para la gente? Dice Daniel 7:1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. ¿Qué tenían que ver estos escritos con el entendimiento de la gente sobre eventos futuros? Dice Daniel 9:2. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. ¿Cómo usaron los ministros de Dios las palabras de los profetas al exhortar al pueblo a la obediencia? Dice Zacarías 7:7. ¿No son estas las palabras que publicó Jehová por mano de los profetas primeros cuando Jerusalén estaba habitada y quieta? ¿Cómo sabía el pueblo si las palabras de los profetas venían del Señor o no? Deuteronomio 18:22. Cuando el profeta hablara en nombre de Jehová y no fuere la tal cosa, ni viniere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con soberbia le habló aquel profeta, no tengas temor de él. ¿Qué se consideraba todavía una mejor prueba sobre este punto? Nos dice Deuteronomio 13:1-3. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te diere señal o prodigio, y acaeciere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Se verá por estas escrituras que, en primer lugar, si la palabra de un profeta no se cumplió, era evidencia de que Dios no había mandado a tal profeta. Por el contrario, aunque la cosa predicha sucediera, si el profeso profeta no guardaba los mandamientos, sino que más bien llevaba a otros a quebrantarlos, entonces sería positivamente sabido que él no era un profeta verdadero. Obedecer a Dios es el primer deber de todos. De ahí
que el que no obedece no puede conocer el sentir de Dios para enseñarlo al pueblo. Dios a veces permite que tales predicciones se cumplan para ver si su pueblo seguirá sus palabras. Dios permite tales impostores para probar la fe de sus seguidores y para poner sus experiencias religiosas a prueba, porque el que conoce a Dios experimentalmente no puede ser inducido a adorar ídolos. Doctor Clark, y esto está en Deuteronomio 13:13. ¿Qué fue predicho concerniente al espíritu de profecía en los últimos días? Joel 2:28. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. ¿Cuándo comenzó a cumplirse esta predicción? Hechos 2:16 y 17 nos dice: mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y será en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. ¿Hasta quiénes se extendería esta promesa? Hechos 2:38 y 39. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué relación debe sostener la iglesia cristiana hacia estos dones espirituales? Primera de Corintios 12:1 dice: y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Cuál es el objeto de estos dones? Primera de Corintios 2:7. Empero, a cada uno les es dada manifestación del Espíritu para provecho. ¿Cuáles son algunos de estos dones? Porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritus, y a otro género de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Primera de Corintios 12:8 al 10. ¿Cuál de estos dones dice el apóstol que es especialmente deseable? Primera de Corintios 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, más sobre todo que profeticéis. Esto no se refiere a discursos religiosos ordinarios para la edificación de la iglesia, sino a decir lo que está en la mente de Dios en relación con la verdad, el deber o los eventos venideros, tal como la acción interior del Espíritu Santo en la mente puede producir. McClintock and Strong's Biblical Encyclopedia. Ok. El don de la profecía fue ese don carismático que capacitaba a sus poseedores para hablar con la autoridad de la inspiración, advertencias divinas, exhortaciones, estímulo o reprobación, y para enseñar y aplicar las verdades del cristianismo con energía y efectos sobrenaturales. ¿A quién debía por designio beneficiar este don? Primera de Corintios 14:22 nos dice: mas la profecía beneficia no a los infieles, sino a los fieles. ¿Qué efecto deben de tener estos dones sobre la iglesia? Efesios 4:11 al 13. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud
de Cristo. ¿Dónde puso Dios estos dones? Primera de Corintios 12:28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. ¿Quién vino desde Judea a Cesarea mientras Pablo estaba allí? Hechos 21:10 dice, y parando nosotros ahí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. ¿Qué hizo tan pronto como vio al apóstol? Hechos 21:11. Y venido a nosotros, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Los versículos que siguen al último texto que citamos muestran que aunque Pablo no descreía el testimonio de Agabo, no iba a ser disuadido de ir a su misión en Jerusalén. Es evidente entonces que Dios quería que fuera, pero le mandó este aviso para prepararlo mentalmente para las dificultades y pruebas que encontraría. Un tiempo después, ¿qué dijo Pablo que había hecho estas pruebas? ¿Que habían hecho estas pruebas? Filipenses 1:12. Y quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más en provecho del Evangelio. ¿Cuánto tiempo debían de durar estos dones? Primera de Corintios 13:9 y 10. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. No se puede decir que estos dones fueron restringidos en su dispensación a los apóstoles y a los primeros cristianos. Todos saben que lo que Pablo dice acerca de la caridad o el amor, la manera más excelente en Primera de Corintios 13, se aplica a todos los cristianos en todos los tiempos subsecuentes, pero inmediatamente exhorta a codiciar los mejores dones. La verdad es, la iglesia necesita estos dones en estos días para luchar en contra del error en sus varias formas. La iglesia lo necesita para preservar en su propia mente la idea de lo espiritual, lo sobrenatural. La iglesia lo necesita como ornamentos para reemplazar sus joyas. Que codicie seriamente estos dones, entonces habrá menos codicia de riqueza y honores mundanos, menos codicia de despliegues mundanos. ¿Qué admonición da Pablo con respecto al don de profecía? Nos dice Primera de Tesalonicenses 5:20, no menospreciéis las profecías. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Apocalipsis 19:10. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Por qué es necesario que la iglesia tenga confirmado en sí el testimonio de Cristo? Primera de Corintios 1:6 y 7. Así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a caracterizar la iglesia última o remanente? Apocalipsis 2:17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Esto fue todo de nuestro tema, enseñanzas bíblicas, que llevó por título Dones Espirituales. Los invito a que inclinemos el rostro para orar. Bendito Padre, te damos gracias por el repaso de tu Biblia y porque hemos aprendido más acerca de estos dones espirituales que existen y son necesarios en tu iglesia, Señor. Ayúdanos a poderlos desarrollar para poder llevar a cabo la terminación del Evangelio, Señor. Gracias por estos dones, gracias por el amor
que tú has manifestado hacia nosotros y el amor que debemos de manifestar hacia todos los demás también. Es en el nombre de Jesús y por su sangre preciosa que te agradecemos todas estas cosas. Amén.